Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 3 de junio, yo soy Juan Saavedra. Bienvenidos al Baturrillo Político. La actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, empecemos por el hito con el que empezó la semana. Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Tan preocupante es la situación en torno al Partido Socialista, Zapatero y Sánchez, que es necesario un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Zaragoza, que, entiéndame, parece quedar un poco lejos de...? No queda lejos. La situación que estamos viviendo en nuestro país es una situación gravísima y el Ayuntamiento de Zaragoza, como institución democrática y como Ayuntamiento de la cuarta ciudad de España, no puede resultar ajeno a lo que está pasando en nuestro país. La corrupción que estamos viviendo por parte del presidente, el entorno del presidente del Gobierno de España, desde su mujer, su hermano, en su partido. Ahora hemos conocido el expresidente y mentor de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero. Es una situación muy grave y, por lo tanto, no nos podemos quedar ajenos a esa situación. Estamos hablando de malversación de fondos públicos. Estamos hablando de que se ha rescatado una aerolínea, en el último de los casos, porque hay muchos casos, pero el último, con 53 millones de euros que son de los españoles y, por lo tanto, son de los zaragozanos. Estamos pagando cada vez más impuestos, viviendo cada vez peor, para que el dinero público que pagamos en esos impuestos, en lugar de ir a dedicarlo a servicios públicos, a hospitales, a escuelas y a mejorar el estado de las vías de los trenes, por ejemplo, para evitar accidentes como el de Adamuz, y en lugar de dedicar el dinero público a los servicios públicos, se los están llevando unos pocos. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero es de los españoles y, por lo tanto, de los zaragozanos. Y, por lo tanto, como alcaldesa, me parece suficientemente grave como para pedir una condena de estos hechos y pedir también la dimisión del presidente del Gobierno para que los españoles puedan votar libremente la elección de un presidente del Gobierno de España que no esté vinculado a la corrupción como está el actual. Sí, está claro, alcaldesa, y estoy de acuerdo con usted que la corrupción del PSOE presuntamente está adquiriendo unas dimensiones bíblicas, por decirlo de alguna manera. No obstante, que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condene estos hechos, ¿tiene algún tipo de eficacia? Sí, porque los concejales del Partido Socialista y los concejales de Zaragoza en Común tuvieron la oportunidad de tener una voz propia. Han sido elegidos por los zaragozanos para defender los intereses de Zaragoza. Y el otro día vimos en este pleno extraordinario que, lejos de defender a Zaragoza, han elegido defender al Partido Socialista, a Pedro Sánchez y a todos los corruptos que están en su entorno y que están siendo ahora mismo condenados y que están siendo juzgados, ¿no?, en estos momentos. Por eso yo creo que lo que vimos el lunes es muy, muy grave. No puede ser que los concejales no estén defendiendo los intereses de nuestra ciudad y elijan, por miedo o por no sé qué, defender a su partido para asegurarse seguramente su sillón y su futuro. No están pensando realmente en el bien común ni en el interés común. Pero es que además la situación que estamos viviendo es muy grave porque no solamente estamos hablando de corrupción de dinero público, es que estamos hablando de que se ha sabido que en el Partido Socialista hay una trama de extorsión encargada además por el número uno, ¿no?, por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, para extorsionar a los jueces, para extorsionar a la Guardia Civil y a todo el que está investigando estos casos de corrupción. Y, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado desde el Ayuntamiento de Zaragoza y no podemos dejar que pase el tiempo y que se hable de otra cosa, que es lo que está intentando desde el Gobierno de España. Hay una pregunta, alcaldesa, que se la he escuchado hacer a usted, a sus concejales, al presidente Azcón, que yo mismo, cada vez que leo una noticia de las características que hemos tenido en titulares, pues yo también lo digo, ¿qué más tiene que pasar? Efectivamente, pero es que aquí también tenemos una situación muy grave porque
está habiendo una complicidad por parte de todos los partidos que están sosteniendo al Partido Socialista en el poder, que creo que se lo tendrían que hacer mirar sus votantes, porque estamos hablando del Partido Socialista y de Sumar, que aquí la expresión de Sumar en Zaragoza es Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista. Están siendo cómplices de esta corrupción. Y luego PNV, Junts, todos los independentistas, todos esos partidos prefieren seguir manteniendo esta corrupción y esta situación de degradación democrática, de degradación del Estado de Derecho, a abrir las urnas y que voten los españoles libremente. Esto me parece que es un indicio muy preocupante de que la democracia y el Estado de Derecho está en riesgo en nuestro país. A mí yo me desanimo muchísimo hablando de estas cosas, alcaldes. Hablemos de cosas más bonitas. Por ejemplo, que esta tarde arranca la última edición de Volveremos. Cuéntenos en qué consiste el programa Volveremos, sobre todo desde cero, aunque sea breve, desde cero, porque yo creo que a estas alturas todo lo conocemos, pero por si acaso alguno de mis oyentes no conoce lo que es el programa Volveremos. Ha empezado ya desde el punto de la mañana, Volveremos, era muy esperado, así que este programa que nació después de la pandemia, que ya lleva 6 años, nació para ayudar al pequeño comercio de nuestra ciudad y tiene como objetivo que en lugar de comprar en grandes superficies o comprar en páginas web, los zaragozanos vayamos a comprar a nuestro comercio de proximidad y comprando los días que hay Volveremos, podemos acumular descuento. Ahora mismo podemos acumular un 20% de descuento en la aplicación. Antes hay que descargarse la aplicación y así ir generando un saldo que luego podemos reinvertir en otras compras en toda la red de establecimientos. Ahora mismo en Zaragoza hay más de 4.200 establecimientos en donde se puede comprar con descuento y ir generando saldo. Y son más de 80.000 familias que tienen descargada la aplicación y que lo utilizan desde para comprar alimentación. Hoy mucha gente está aprovechando para ir a la carnicería, a la pescadería, ya que el Gobierno de España no nos ha bajado el IVA a los alimentos básicos, pues desde el Ayuntamiento de Zaragoza aprovechamos para con Volveremos que puedan llenar la nevera a mejor precio, pero también para servicios, para todo tipo de comercios de proximidad y también autónomos. ¿Y usted cree que de verdad que gracias al programa Volveremos cualquier ciudadano, cualquier zaragozano, en vez de comprar algo en Amazon, baja a la calle y pisa el comercio local? Sin duda, y además eso tiene un efecto muy positivo porque esos jóvenes clientes más digitales que podrían ir a online, pues se acostumbran a ir a su mercado y van los días de Volveremos, pero cuando finaliza Volveremos ya han establecido unas costumbres, ya han descubierto la calidad de los productos de proximidad y, por ejemplo, y ya se crea esa fidelidad, ¿no? El año pasado fueron más de 81 millones de euros los que se facturaron vinculados a Volveremos, porque por cada euro que invierte el ayuntamiento y dedicamos más de 4,5 millones de euros en el presupuesto municipal, que es dinero que viene del presupuesto de de los impuestos de los zaragozanos, pero que revierten los zaragozanos, tanto en los comercios y en los autónomos como en las familias. Pues por cada euro que dedicamos del presupuesto municipal a Volveremos, tiene un efecto multiplicador por 10. Es decir, se genera una facturación en los comercios locales que multiplica por 10 ese impacto. Y además también ahora hemos conseguido, desde el año pasado, Aragón, el Gobierno de Aragón se ha sumado también a la campaña, con lo cual, con la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya empezó hace 6 años, y la reciente incorporación del Gobierno de Aragón, pues tenemos más saldo más dinero para poder dedicar a este proyecto y eso genera pues más saldos y más beneficios para los zaragozanos y para los comercios. Le cambio de tercio. Obras. Usted lleva 3 años ya de alcaldesa y yo creo que no hay barrio de Zaragoza que se haya librado de las obras y reformas de calles. Cuéntenos qué hay ahora mismo en marcha, qué queda por hacer, porque le queda un año de legislatura y tengo entendido que algunas obras van a necesitar más tiempo que un año para realizarse. Bueno, alguna puede que quede un poquito, por ejemplo, yo creo que la calle Doctor Iranzo, que está en el distrito de Las Fuentes, puede que se alarga un poco más, pero estamos haciendo un trabajo de transformación integral de la ciudad de Zaragoza. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hay que transformar?
Pues que había muchos años, llevábamos un déficit de inversión en la ciudad. Cuando llegamos al gobierno, el Partido Popular, Zaragoza era la ciudad más endeudada de toda España y no se había invertido en transformar las calles, ni siquiera en asfaltar las calles en los años anteriores. Por eso el estado de decadencia que tenían nuestras calles y de dejadez era tan elevado y se había quedado una ciudad pues un poco obsoleta, anticuada. Ahora lo que estamos haciendo es cambiar las calles, las avenidas, para poder hacerlas más accesibles, más sostenibles, más cómodas, más humanas, más espacio para los peatones y más verdes, que también es otra demanda. Las están reformando por arriba y por abajo. Por supuesto. Lo que no estamos haciendo es un chapa y pintura. Estamos haciendo realmente una transformación integral, porque eso también... ¿Qué pasa? Que en el pasado no querían invertir en lo que no se veía porque no daba votos a los partidos, bueno, los gobiernos anteriores. Claro, yo creo que cuando se abre una calle hay que hacer una transformación integral, empezando por las tuberías, por las redes de saneamiento, que eso nos ayuda a ahorrar agua y, por supuesto, también a evitar reventones que luego son tan incómodos. Entonces, la transformación es integral, desde lo gris, lo que no se ve, las tuberías, hasta todo lo que tiene que ver con el alumbrado público y, por supuesto, toda la accesibilidad, bancos, fuentes, zonas verdes, árboles, hacer la calle más amable. Llevamos ya, mira qué cambio ha experimentado la Avenida Navarra. Yo creo que todos los que han podido pasear por la Avenida Navarra desde que la hemos transformado han visto que de la antigua carretera gris que era, ahora es una calle bonita donde hay personas sentadas en sus bancos, donde hay niños jugando en los juegos infantiles y donde la temperatura es más agradable porque hay un montón de árboles que dan sombra, ¿no? Pues eso es lo que estamos llevando a la Avenida Cataluña, a la Avenida Valencia, al Coso, a la Plaza San Miguel, que está cambiando, ya está abierta al tráfico, pero todavía estamos acabando todo lo que son las aceras y donde se va a poder disfrutar. Pero efectivamente, en esta legislatura va a ser en 4 años récord, donde estamos invirtiendo en transformar más de 35 calles, una inversión ahora mismo de más de 60 millones de euros para transformar calles en todos los barrios, en todos los distritos y seguimos, porque claro, tenemos 2.400 calles en la ciudad de Zaragoza, hemos hecho 35, imagínate lo que nos queda por hacer. Me decía usted, alcaldesa, antes de entrar en la entrevista, que ha estado esta mañana echando un vistazo a las obras del Huerva. ¿Qué tal, cómo avanzan? Pues sí, hoy me he querido... Entiéndame, porque claro, tenemos el río Huerva como una ratonera que como mucho veíamos desde arriba la suciedad, los escombros, los matojos que había por ahí, y creo que ningún zaragozano se imagina cómo va a quedar eso. No, lo van a ver como un milagro de transformación medioambiental. Realmente poder disfrutar del Huerva, darse un paseo por las sendas que estamos construyendo, además para ser accesible, que recuerdo a todos los oyentes que Zaragoza ha sido elegida por la Comisión Europea como la ciudad europea accesible durante este año, y dar un paseo por el nuevo Huerva va a suponer una transformación de nuestra ciudad, va a permitirnos estar en contacto con la naturaleza en el centro de Zaragoza. Eso es mejorar la calidad del aire, la calidad de vida de los zaragozanos. Poder estar expuestos a la naturaleza mejora directamente la salud de las personas y, por lo tanto, creo que esta obra, que supone una inversión de más de 32 millones de euros, que tiene una dificultad extrema, por eso nunca nadie antes se atrevió a hacerla. Está suponiendo una obra muy, muy, muy compleja. La estamos haciendo en tiempo récord, en 4 años va a estar finalizada y va a transformar absolutamente la ciudad y 8 calles del entorno. 8 calles, va a generar nuevos parques, nuevas zonas verdes para que todas las personas, desde los mayores hasta los jóvenes que quieran pasear y hacer deporte, hasta los niños en los parques, puedan ver ese río que nos va a dar frescor, que nos va a dar vida en el centro de la ciudad. Hay algunas asociaciones de vecinos de la zona del Huerva que se han aquejado de falta de parking. No sé si usted tiene algún tipo de plan para paliar un posible déficit de plazas de aparcamiento. Bueno. También ha habido quejas por todos esos parkings para motos que no se sabe qué va a pasar con ellos con la reforma del Coso. Pues vamos viendo los problemas que se van generando cuando se hace un cambio.
para buscar una solución. Obviamente, si queremos darle más espacio a las zonas verdes, más espacio a las personas para que puedan pasear, pues efectivamente el espacio es limitado y hay veces que hay que sacrificar algo, y se ha sacrificado en algunas zonas de aparcamiento, pero una vez que ya hemos reconfigurado los nuevos espacios, buscaremos solución y buscaremos nuevas zonas de aparcamiento, sin duda. Hablemos de la reforma de la Plaza del Pilar, porque no ha empezado. Hay planes. Yo he visto una especie de imagen, creo que inteligencia artificial o 3D, he visto una especie de modelo. Sé que en la radio es difícil, pero vamos a ir con pausa. Vamos a intentar explicarle a los oyentes qué va a pasar en la Plaza del Pilar para que escenifiquen en su mente cuál va a ser esa reforma, ¿no? Porque va a empezar por uno de los laterales, algo va a pasar con una fuente, algo va a pasar con Vamos a ir Goya. de este a oeste. Vamos a hacer... La Plaza del Pilar, que además creo que los oyentes tienen que saber y sentirse orgullosos de que es una de las plazas más grandes que hay ahora en el mundo. Está la Plaza Roja en Moscú, está la Plaza del Vaticano y está la Plaza del Pilar en Zaragoza. Pero es la única que además tiene 2 catedrales en la misma plaza y 2 catedrales abiertas y activas, como es la Basílica del Pilar y la SEO. Pues esta plaza se va a transformar y es el salón de la ciudad, porque todos los eventos que estamos organizando siempre son en la Plaza del Pilar, y los zaragozanos siempre bajan a la Plaza del Pilar para pasear y para ver qué hay en la ciudad, ¿no? Vamos a tener que cambiar, porque el paso del tiempo sin duda necesitaba algunos cambios. Empezaremos por la fuente de Goya. Vamos a reducir el vaso de Goya y vamos a quitar los obstáculos que impiden la vista a la Catedral de la SEO, y por lo tanto hacerla más accesible para que el agua nos pueda refrescar más y hacer que sea accesible para todas las personas. Después vamos a poner infraestructuras verdes y jardineras colgantes en todo lo que es la pasarela que tenemos, ¿no? Todas las pérgolas que hay, que van exactamente donde están las terrazas, que van desde el este hasta el oeste. Eso nos va a permitir cambiar el color de la plaza. Vamos a tener plantas, vamos a tener flores, vamos a tener distinta infraestructura verde colgante que se va a ver tanto desde la parte de superior como hacia abajo, y por lo tanto una plaza donde carecemos de arbolado, vamos a dotarle de más naturaleza. Y finalmente acabaremos con la Fuente de la Hispanidad, que también la vamos a hacer más accesible, porque toda la parte que está sin relieve, la parte que está en la profundidad del suelo, la vamos a cerrar para que sea más accesible y para que no haya diferentes alturas, y la vamos a transformar en una nueva fuente de chorros de agua con distintos colores y que van a permitir refrescar a la plaza, hacerla mucho más lúdica. Y además también pues que pueda iluminarse cuando iluminamos las fuentes, que siempre es algo muy, muy agradecido por parte de los zaragozanos, porque les gusta mucho. ¿A cuántos meses vista? Pues básicamente vamos a trabajar este año. Sacamos el otro día el proyecto, presentamos el proyecto, ahora se va a licitar y la idea es que en un año esté todo estas 3 intervenciones finalizadas. Entiéndame, es que en un año tenemos elecciones. Ya menos de un año, ¿eh? Ya menos de un año. 11 meses van a ser, son más o menos. Sí, el 23 de mayo tendremos las próximas elecciones en 2027 y por lo tanto espero llegar a esas elecciones con un programa cumplido y con mis promesas cumplidas, ¿no? Yo al final soy de las pocas personas, yo creo, que me creo los programas y que me creo los compromisos electorales. ¿Qué le queda de ese programa para cumplir en este año? Recuerdo finalizar todas las obras. Ajá. Hay algún proyecto que no se ha podido hacer porque, bueno, ha habido cambios a lo largo de estos 4 años, como es la ciudad inteligente del deporte, que obviamente tuvimos que cambiar los planes con la construcción de la Romareda y al crear un nuevo estadio modular en el Parking Norte, donde iba a estar ubicada la ciudad del deporte, pues se priorizó esa construcción. Pero bueno, yo confío que en la siguiente legislatura lo podamos retomar.
Distrito 7 está en plena construcción y trabajando para hacerlo realidad. Hace poco hicimos la adjudicación de toda la zona de formación con la Fundación San Valero y se van a impartir allí 7 grados de FP en las distintas ramas de audiovisual. Pronto tendremos la adjudicación de los platós y también la parte de hostelería, y finalizarán las obras en pocos meses. Para agosto o septiembre tienen que finalizar las obras, con lo cual estamos cumpliendo durante estos meses que nos quedan con todos los proyectos que había planteado en el programa. Me pareció curioso, ahora que me mencionas Distrito 7, la semana pasada en el pleno ordinario hubo una moción del Partido Socialista que ustedes tumbaron gracias al apoyo o a la abstención de la concejal transfuga no adscrita Marisa Gaspar, y con la aplicación de su voto de calidad como alcaldesa. Es curioso cómo ha quedado la aritmética parlamentaria de aquí a un año vista, ¿no?, que tenemos las elecciones. No sé cómo puede influir en sus relaciones con Vox. Pues yo sigo en mis relaciones con Vox como las tenía desde el principio de la legislatura. Yo creo que Vox ha sido nuestro socio, nos ha apoyado en todos los presupuestos, no solamente desde esta legislatura, sino desde 2019, y al final es el socio natural, ¿no?, que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. El presupuesto de este año lo hemos aprobado con ellos y vamos a seguir trabajando con ellos como hasta la fecha. Es verdad que hay proyectos donde pueden no estar de acuerdo y aquí, pues bueno, pues veremos también, ¿no? A mí me extrañó mucho que, por ejemplo, Vox votase en contra de Distrito 7 cuando lo lleva apoyando 3 años en los presupuestos municipales, con lo cual no entiendo este cambio de Vox, ¿no? Pero a veces hacen estos giros y estos cambios que también me imagino que intentan buscar su espacio y su hueco. Entiéndame, a un año de las elecciones, yo veo que están ustedes demasiado amistosos como para estar en un clima preelectoral, que aún queda un año y un año da para mucho. Yo creo que ahora mismo la situación que tenemos en este país y la que estamos viviendo en Zaragoza es que hemos conseguido en estos 7 años que llevamos gobernando el Partido Popular con el apoyo de Vox cambiar muchas de las políticas de izquierdas que teníamos en la ciudad, la dinámica de parálisis que teníamos en la ciudad más endeudada de España, y hemos cambiado Zaragoza gracias al apoyo de Vox. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Y que podamos seguir trabajando porque la alternativa es la izquierda. Y eso ya lo hemos vivido en Zaragoza y es lo que estamos viviendo en España. Y por lo tanto, creo que tenemos que ser responsables, y para mí lo más importante es defender el interés de los zaragozanos. Y si lo puedo defender sola, fenomenal. Pero si además me apoya Vox, pues muchísimo mejor, porque tenemos más fuerza, ¿no? Cierro con 2 preguntas que a lo mejor pueden llegar a resultar incluso metafísicas. Alcaldesa, 3 años lleva usted al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que en una etapa anterior ya fue usted consejera. ¿De qué se siente más orgullosa de estos 3 años como alcaldesa? Bueno, hay muchas cosas de las que me siento orgullosa, pero yo me siento especialmente orgullosa de ver que Zaragoza, por ejemplo, ha sido reconocida en Europa como la ciudad más accesible de Europa. Eso, por ejemplo, me hace sentirme contenta, feliz, del que no solamente estamos trabajando en lo obvio, sino que todas las personas de Zaragoza, incluso las personas que tienen alguna discapacidad, viven mejor en Zaragoza que en cualquier otra ciudad. No solamente estamos siendo reconocidos por ser una ciudad en plena transformación, por atraer inversiones, porque estamos teniendo un crecimiento muy relevante, porque estamos siendo capaces de construir vivienda pública como ningún otro ayuntamiento. Más de 3.200 viviendas públicas que nunca se habían hecho han sido impulsadas en estos 3 años desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Más de 35 calles que nunca se habían hecho en tan poco tiempo, sino que también estamos cuidando que también, que todas las personas puedan vivir mejor en Zaragoza y hacer Zaragoza accesible y tener este reconocimiento internacional, a mí me llena de orgullo. Esa era la pregunta fácil. La compleja, entre comillas. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted de ser alcaldesa estos 3 años? Pues no lo sé, yo tengo la suerte de que olvido lo difícil y lo que no me gusta. Y lo malo, ¿no? Y lo malo lo olvido rápido. Me pasa lo mismo.
No, todo. Ya, es un honor y un orgullo ser alcaldesa de Zaragoza y trabajar para los zaragozanos y además hacerlo pues viendo buenos resultados, ¿no? Viendo que Zaragoza está mucho mejor que cuando me la encontré e infinitamente mejor que cuando llegamos al Partido Popular en 2019 y que los zaragozanos lo agradezcan, que los zaragozanos lo vean, pues para mí, y que lo reconozcan también a nivel nacional e internacional, eso para mí es un orgullo. Pues creo que nadie lo ponía en duda, pero vamos, más claro, agua transparente, usted se presenta a la reelección. Sí, claro. Tengo que acabar esta transformación que estamos haciendo de Zaragoza. No vamos a dejar el trabajo a medias. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Radio Aragón. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Bueno, y vamos llegando, por no decir que hemos llegado ya al final de este baturrillo político. Agradecemos de nuevo a la alcaldesa de Zaragoza que haya estado por aquí en estos micrófonos. Si se han enganchado tarde, decirles que van a tener la entrevista completa, como todos los programas que realizamos de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político. Decirles que en cuanto a la actualidad de hoy, se la contaremos mañana por la mañana en los boletines matinales y seguramente que todavía dará de qué hablar hasta mañana a mediodía. Ojo, porque el Gobierno de Aragón, desde la vicepresidencia del señor Nolasco y desde la Consejería de Bienestar Social y Familia, ojo, porque van a hacer pruebas forenses a todos los menores no acompañados, inmigrantes, a todos esos menas que no tienen certificado de edad, que están ya en suelo aragonés, que están ya en centros de menores aragoneses, para determinar que efectivamente sí son menores de edad y entonces se quedarán. Pero es que el señor Nolasco ha salido hoy a rueda de prensa a explicar un caso de una persona, un mauritano, que viene desde Canarias con el reparto forzoso hecho ley del señor Sánchez y que nos lo hemos comido 3 meses por, se supone, ser menor de edad, alegaba tener 13 años y después de haber hecho las pruebas resulta que tiene 20. Desde el 25 de mayo esta persona ya no está en el centro de menores. Entonces, el Gobierno de Aragón no puede hacer nada en contra del reparto hecho ley. No se puede ir en contra de la ley, pero con la ley en la mano se pueden hacer cosas. Esto se lo contaremos, insisto, mañana en los boletines matinales. Y seguramente también que nos volveremos a hacer eco a mediodía porque el PSOE ha dicho que le parece fatal, ha dicho que quiere escuchar qué tiene que decir Azcón, Azcón ha respondido, delegación del Gobierno va a responder esta tarde, en fin, va para largo. Ahora sí, hasta aquí el baturrillo político de hoy. Gracias por habernos acompañado este miércoles 3 de junio. Hasta mañana.